Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según en qué momento estés viendo este vídeo. Vamos a ver el producto vectorial de vectores. Nosotros ya hemos trabajado mucho el producto de un escalar por un vector, el producto escalar de vectores, pero nos falta esta parte del producto vectorial, que es muy importante, se usa muchísimo en temas de física de segundo bachillerato, bueno, lógicamente, y después también. Es más complicado que los anteriores, incluye una parte gráfica que es muy importante entender y visualizar. Por eso te animo a que veas el vídeo, pauses, rebobines, escribas, dibujes, muevas las manos. Practica todo lo que hay en el vídeo para que te quede muy claro. No te limites a dar al play y verlo a pasar y decir, todo me parece como muy lógico. No, asegúrate de que tú eres capaz de explicar todo lo que va apareciendo aquí. Vamos allá con el producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? Antes de comentar, vamos a repasar. Yo podía hacer algunas multiplicaciones que hemos visto ya. Por ejemplo, producto de un escalar por un vector. Multiplico un número por un vector y me da otro vector. También hemos visto el producto escalar de dos vectores que da un número o un escalar. Yo multiplico dos vectores y me da como resultado un número. Ojo, porque en esto a veces veo confusiones. Veo que hay gente que hace un producto escalar y da un vector. Esto no puede ser. Para eso tenemos precisamente el producto vectorial, que es una multiplicación de vectores que tiene como resultado un vector. Ahora sí, no en el producto escalar. Y no nos podemos confundir. Estas tres cosas no puede ser que tengamos confusión. Dediquemos el tiempo que sea necesario para que nunca nos equivoquemos en esto. Insisto, multiplico dos vectores, se obtiene otro vector. Y por lo tanto el resultado tiene módulo, dirección y sentido. Insisto mucho para conseguir que nadie se despiste nunca en esto. ¿Cómo se escribe? Tengo dos maneras. Cualquiera de estas dos. Lo normal es que esta manera de aquí ya no se vea. Casi siempre lo veréis de esta manera. Esto igual quiere decir que las dos cosas son lo mismo, no que sea una ecuación. Y ojo, cuando yo escribo un vector no lo pongo así. Siempre va con su flecha arriba, sino conceptualmente quiere decir que no tienes clara la diferencia entre un vector y un escalar. Y aquí es el cálculo de un producto vectorial que veremos más adelante. Empezamos aquí, pulsamos el logotipo de GeoGebra y vamos a jugar un poquito. Vamos a poner esto así, para empezar como suele estar habitualmente. Y el vector que está en el eje Z, ese es el resultado del producto vectorial de A y B, perdón, de U y V. El vector verde es U, el vector rojo es B, que llegan hasta el punto A y B. Yo voy a manejar los puntos. Quiero solo que observéis y lleguéis a conclusión. Incluso deberíais tener un papel y apuntar lo que estáis viendo todo. ¿Qué hago? Más pequeño el vector A, más grande, lo alejo, lo acerco, ¿vale? ¿Y ahora qué ocurre cuando el vector B o el A se cruzan? ¿Qué ha pasado? Y si agrando el vector B, si lo acorto, si lo alejo, si lo acerco, si lo vuelvo a pasar al otro lado, ¿vale? Creo que algunas conclusiones deberíais tener. Podéis pausar, rebobinar el vídeo todas las veces que sean necesarios antes de pasar a las conclusiones, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que el vector resultante es perpendicular al plano formado por ambos. Y esto ocurre siempre en el producto vectorial. Además, yo tengo el vector A. Ahí lo hemos llamado U. El vector V. El camino más corto para llegar de uno a otro es este que tenemos aquí, es decir, seguir este sentido de giro, que es el contrario a las agujas del reloj. Siempre, entonces, el vector resultante apunta hacia arriba, en el plano formado por los vectores U y V. Si es al revés, pasa lo contrario, es el vector U, porque siempre es del primero que figura en el producto vectorial al segundo. Esto es decir, esto sería el producto vectorial de U por V. Ahora voy, el camino más corto para ir de U a V es este, es decir, sentir este sentido de giro que es el sentido de la aguja del reloj. En ese caso, el vector va hacia abajo. En este caso hemos puesto en el eje Z, porque hemos puesto U y V en el eje X e Y, pero no tienen por qué estar en ese eje. Lo importante es que son perpendiculares y vemos cuando hacia arriba o hacia abajo. Vamos a intentarlo ver ahora gráficamente. Ahora veo que el vector U, el verde, el V, el rojo, y veo que ese es el camino más corto. Si observo la mano derecha que tenemos aquí, veo que
estos dedos expresan como una especie de sentido de giro, es decir, como si girara así. Este sentido de giro coincide con este de aquí. Si eso ocurre, entonces el vector pulgar nos está dando la dirección y sentido del vector resultante, como estamos viendo en el dibujo. ¿Qué pasa si fuera al revés? Ahora el camino más corto es este, o sea, tengo este sentido de giro. Pues si soy capaz de observar los pulgares, los 4 dedos, incluso si pusiera el dibujo mirando hacia atrás, es decir, si ponéis la mano derecha igual que esta, pero con los dedos hacia adentro lo vais a ver más claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el sentido de giro que tengo ahora, que es el contrario al anterior. Y si pongo la mano ahí en medio, es decir, el pulgar por aquí en medio, podéis ver que coincide con este sentido de giro. Es decir, estos 4 dedos me están dando este sentido de giro y por lo tanto el vector producto vectorial va hacia abajo. Esto deberíais probarlo varias veces hasta que os salga. Hay otras maneras, otros métodos de ver hacia dónde va el producto vectorial, gráficos. Este es el que más me gusta y por eso es el que más explico yo. Vamos a ver ahora 3 vídeos donde se repite todo lo que hemos dicho ahora, pero ya habiéndolo visto y se supone que habiéndolo estudiado y entendido. Empezamos por el primero y vemos que el vector A se acerca al vector, el U se acerca al V, pero siempre el camino más corto es el mismo. Lo único que está ocurriendo es que el vector resultante que va hacia arriba es más pequeño o más grande. Hacemos lo mismo ahora con el segundo y obtenemos el resultado correspondiente. Ahora el vector va hacia abajo, el camino más corto coincide con la regla de la mano derecha, esta que tenemos aquí, y se agranda o se empequeñece. Pero vamos a ver un tercer vídeo donde vamos a cruzar los vectores para que veamos cómo cambia el sentido. ¿Y dónde cambia? Pues cambia cuando el camino más corto cambie. ¿Cuándo cambia? Cuando se atraviesan los dos vectores o cuando uno de ellos atraviesa los 180 grados, que es lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Ves? Atravesamos un vector, el vector U atraviesa el V, pero también vamos a hacerlo por el otro lado para que atraviese los 180 grados donde hace que cambie el camino más corto. Y vemos cómo cambia el sentido del vector producto vectorial. Bueno, pasamos ahora a la diapositiva del cálculo del producto vectorial. Es este determinante que tenemos aquí. Ponemos en la primera fila siempre IJK. Los vectores unitarios del eje X y Z. Las componentes del primer vector del producto vectorial. Las componentes del segundo. Es decir, en este caso es este producto vectorial que tenemos aquí. A por B. Tomamos un ejemplo, vectores 1, 2, 0 y 0, 2, 1. Vector IJK, el vector A lo ponemos aquí, 1, 2, 0, y el vector B abajo del todo, 0, 2, 1. Resolvemos el determinante como cada uno lo haga. Yo lo hago así, esta es la diagonal, después multiplico I por 0 y por 2, así voy haciéndolo, y obtengo el resultado, y esto es el producto vectorial de estos dos vectores A y B. Y eso tendríamos que poder hacer sin problema con cualquier pareja de vectores. ¿Cómo se calcula el módulo? Muy parecido al producto escalar, pero ahora con seno en vez de coseno, para cuando lo necesitemos. Normalmente, los problemas que vamos a hacer en segundo bachillerato os darán vectores cuyo resultante esté en un eje. Y normalmente va a ser el eje Z, no siempre, pero siempre normalmente el resultante va a estar en cualquiera de los tres ejes. Una propiedad muy importante, muy interesante poner aquí, es que si dos vectores son paralelos, su producto vectorial se anula. Es cero. Esto tiene muchas consecuencias. Cualquier magnitud física que dependa de un producto vectorial, si esos dos vectores son paralelos, ya sea 0 o 180 grados, su producto vectorial será cero. Y eso es muy importante entenderlo también. Resumen de resultados. El resultado de producto vectorial es un vector. El módulo, tenemos la posibilidad de calcularlo sin olvidar que sigue siendo un vector, que calcula un módulo pero tiene dirección y sentido. El cálculo, el determinante, que tenemos que saber hacer porque es importante, que hay gente que se queda con todo menos ese cálculo, que no tiene que dar ningún miedo. Y las gráficas, que tengo que ser capaz de que me den dos vectores y que yo decir gráficamente hacia dónde va el vector resultante. Pues nada, con esto hemos terminado, espero que os haya ayudado y que tengáis muy claro todo lo relacionado con el producto vectorial.